La presentación clínica. La principal presentación es el dolor abdominal con hematuria, seguida por la hematuria aislada y el dolor abdominal aislado. El cólico renal clásico solo aparece a los 10 a 14%, lo que fue confirmado en este estudio de nuestro grupo. Entonces, la presentación clínica de los niños, de los adolescentes, puede ser aguda con el cólico renal o puede ser crónica con síntomas menores. ¿Y cuál es el enfoque del paciente adulto? Para el control del dolor, utilizamos el diclofenaco sódico inyectable si la función renal es normal. Otra opción es la morfina o los análogos, pero la morfina está indicada solo si hay dolor intratable. Para el control de los vómitos, utilizamos preferentemente el clorhidrato de ondansetronas, oral o inyectable. Pero el niño con la urolitiasis aguda necesita de un seguimiento y la hidratación es muy importante para el descenso del cálculo, para el paso del cálculo. Pero hay que tener en cuenta que puede haber una urolitiasis obstructiva que va a generar hidronefrosis. Además del acompañamiento clínico, tenemos que hacer un acompañamiento de laboratorio y de imágenes, y deben ser semanales. Y hay que observar la eliminación del cálculo. Hay que recordar también que la mayoría de los cálculos serán eliminados espontáneamente y que el tamaño y las características de su superficie van a limitar el paso de este cálculo. La tansulosina es un bloqueador alfa-adrenérgico que ha sido utilizado para facilitar el pasaje de los cálculos urinarios. Este estudio mostró que la tansulosina aumentó la incidencia de expulsión de cálculos ureterales menores de 5 milímetros. Este otro estudio más reciente, aleatorizado, controlado, concluyó que la tansulosina no aumentó el descenso de los cálculos después de la litotripsia extracorpórea. Y esta metaanálisis también reciente mostró que la tansulosina mejora significativamente el pasaje de cálculos en pacientes con cálculos más grandes, mientras que el efecto de la tansulosina disminuye en aquellos que tienen cálculos más pequeños. Muy importante es saber cuáles son los criterios para la internación. Este paciente pediátrico será internado si hay infección o obstrucción urinaria, si hay dolor intratable, si el guión es único, solitario y si hay posibilidad de deshidratación, porque si hay deshidratación, este empeora el pronóstico de este cálculo. Otro cuidado muy importante es saber identificar la pielonefritis obstructiva, porque trata-se de una emergencia con alta tasa de mortalidad, más que 50%. ¿Y qué sucederá con el cálculo? Él será eliminado y el paciente será dirigido para un periodo de reposo por
por lo menos 30 días, después del cual será dirigido para o estudio metabólico. Se o cálculo não se elimina, será necessário consultar com a urologia. E qual é o enfoque do paciente crônico? O paciente crônico será encaminado para o estudo metabólico. E por que estudar e investigar este paciente? Porque niños, adolescentes e adultos jovens são metabolicamente ativos e vão a ter outro cálculo, porque a recorrência é uma característica da urolitiasis. Para o diagnóstico metabólico completo, fazemos 2 muestras de orina de 24 horas, para volume, cálcio, ácido úrico, citrato, fosfato, oxalato, magnésio, creatinina, cistina qualitativa, sódio e potássio. 2 muestras de orina de segunda micção matinal com H1 para os valores de las relações cálcio, creatinina, ácido úrico, creatinina, citrato, creatinina e o pH urinário. A sedimentoscopia urinária com grande gota urocultura e uma muestra de sangue para cálcio, fósforo, fosfatasa alcalina, bicarbonato, ácido úrico, magnésio, sódio, cloro, potássio, ureia, creatinina e hemograma. E exames de imagens. A análise do cálculo não é necessário para o diagnóstico metabólico e tem preço muito elevado. Sin embargo, há um protocolo simplificado que é capaz de fazer a maioria dos diagnósticos metabólicos. A diferença está em la orina de 24 horas, que sigue sendo 2 muestras, pero para volume, cálcio, citrato, fosfato, magnésio, creatinina, sódio e potássio. E por que fazer este protocolo simplificado? Em nosso estudo, foi necessário evaluar 74 pacientes para fazer diagnóstico de uma oxalúria entérica e 222 pacientes para fazer um diagnóstico de cistinúria a preços também elevados. E como se faz o diagnóstico metabólico? Desculpe, perdão. Para a hipercalciúria, o patrão de ouro é a orina de 24 horas com valores maiores de que 4 ou iguales a 4 miligramas por quilograma. Pero si el niño no tiene el control del esfínter, puede-se usar las muestras aisladas, la corrida por el ritmo de filtración glomerular y la relación calcio-creatinina, que tiene valores mayores en los más jóvenes. Entonces, es diferente aquí. Para a hipocitratura, o diagnóstico se hace quando temos uma excreção em urina de 24 horas, menor ou igual a 400 miligramas por grama de creatinina. Também podemos usar as muestras aisladas para a relação sódio-potássio. O diagnóstico se hace quando esta relação é maior ou igual que 3,5. E para o volume urinário bajo de que menor que 1 ml por quilograma por hora é considerado bajo volume urinário. E bajo volume urinário é um diagnóstico metabólico. As outras são menos importantes. Então, as anormalidades metabólicas em niños e adolescentes são frequentes. A hipercalciúria é a mais comum, seguida por la hipocitraturia.
El bajo volumen urinario es casi un constante. Los niños no ingieren agua. La hiperoxaluria y cistinuria son raras, así como la hiperuricosuria aislada. Entonces, si consideramos que la hipercalciuria es la normalidad metabólica más común, permítame destacarla. Y hay riesgo para los niños y adolescentes con la hipercalciuria idiopática. Nosotros sabemos que el pico máximo de la masa ósea se alcanza al final de la adolescencia y que esta masa ósea adquirida durante la infancia y la adolescencia es el mayor determinante de la salud del hueso adulto y que este acúmulo de masa ósea debe ocurrir sin interferencias. The International Society for Clinical Densitometry recomienda la DEXA para evaluar la masa ósea de los niños. Y los términos osteopenia y osteoporosis no deben ser utilizados para los niños. Los términos correctos son bajo contenido mineral óseo y baja densidad mineral ósea, porque ellos tienen tiempo para ganar masa ósea. Y esto es corregido para la edad y es considerado bajo cuando están bajo de menos del scores y menor que -2. Los estudios sobre la hipercalciuria idiopática en niños y adolescentes no son muy frecuentes, son pocos, pero los que existen demuestran que una hipercalciuria persistente puede contribuir para una masa ósea reducida. Este estudio del profesor García Nieto en Bilbao, en España, mostró que el 30% de los niños y adolescentes con la hipercalciuria idiopática tenían la masa ósea menor, más baja que los controles. Este estudio de nuestro grupo en 2003 mostró que el 35% de los niños y adolescentes tenían masa ósea reducida cuando comparada a controles al momento del diagnóstico. Estos niños no hubo diferencia si tenían o no tenían la urolitiasis, pero encontramos una correlación negativa entre la densidad mineral ósea de la columna lumbar y un marcador de reabsorción ósea. Este otro estudio mostró que 47% de los niños tenían masa ósea reducida cuando comparado con los controles. Sin embargo, estos autores concluyeron que los niños y adolescentes que tenían la urolitiasis también tenían la masa ósea peor. Y sobre las fracturas, ¿hay alguna relación con la hipercalciuria? Este estudio de casos y controles mostró que los niños con baja densidad mineral ósea tenían mayor riesgo para fracturas. Los autores también demostraron que los niños que tenían la hipercalciuria en los casos tenían la masa ósea peor que los casos sin hipercalciuria y los controles con o sin hipercalciuria. Y el tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El enfoque general está dirigido para la alta ingestión de líquido, para todos con la urolitiasis.
Y la mitad por lo menos debe ser agua pura, agua, solo agua. Y el control se hace con el volumen urinario. Deben tener una dieta normoproteica, normosódica, normocálcica y normocalórica. No se hace restricción de calcio, de proteínas, nada. Y muchas frutas. Para el tratamiento de la hipercalciuria, além de las recomendaciones generales, también la restricción de fitatos y fosfatos, evitar bebidas con alto contenido de ácido fosfórico, evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína. Entonces, si las modificaciones dietéticas no son suficientes para mejorar la hipercalciuria, se usa el citrato de potasio. Y las tiazidas serão associadas ao citrato de potássio se há redução da densidade mineral óssea e ou fracturas, se a calciúria e os sintomas não melhoram. Este é estudo nosso. Pues sabemos que a terapia anticalciúrica não há evidências para ela, não é basada em evidências, sino en observaciones clínicas. Este estudio de nosotros mostró que el uso del citrato o del citrato con las tiazidas tuvo un efecto beneficioso bueno para la masa ósea de los pacientes con la hipercalciuria idiopática. Este otro estudio mostró, también de nosotros mostró que los pacientes que usaron el citrato con las tiazidas tuvieron una mejora de la masa ósea cuando comparado con los que usaron apenas el citrato de potasio. Y este estudio mostró que las modificaciones dietéticas solas no son suficientes para mejorar la masa ósea de los pacientes, niños con hipercalciuria idiopática. Para la hipocitraturia utilizamos el citrato de potasio y una dieta rica en frutas, sobre todo las cítricas. Y el citrato tiene algún papel en la patogénesis de la enfermedad ósea metabólica. Puede ser que sí. Este estudio nuestro con pacientes con la hipercalciuria, divididos en 3 grupos. El primer con pacientes con hipercalciuria y hipocitraturia. El segundo con sin hipocitraturia. Y el grupo 3, los controles. Aunque la edad no fue diferente, los pacientes con hipercalciuria y hipocitraturia tuvieron el peso, la altura, el índice de masa corporal y la edad ósea peor que el grupo 2 que no tenía hipocitraturia y los controles. También tuvieron una masa ósea peor cuando comparado con los grupos que no tenían la hipocitraturia asociada y los controles. Por fin, los avances. ¿Cuáles fueron los avances en la urolitiasis? Los mayores avances fueron en relación a la fisiopatogénesis de los cálculos de calcio. Este grupo de Chicago mostró que la hipercalciuria no es una enfermedad, sino más sí un espectro continuo de la excreción urinaria de calcio. Y su hiperexcreción, uno de los extremos. Este grupo también mostró que los pacientes hipercalciúricos que formaban cálculos con dieta hipercalcémica o normocalcémica presentaron reabsorción tubular proximal de calcio disminuida, comparado con los controles. Excretaban más calcio, ofertaban más calcio al túbulo distal,
generando hipercalciúria. E que esta quantidade de cálcio aumentada disponível em el asa de Henle generava calcificação medular e formação da placa de apatita ou placa de Randall. Este mesmo grupo mostrou que havia outro sítio tubular alterado para a reabsorção de cálcio, e seria a porção ascendente gruesa del asa de Henle, e que isto já havia sido demonstrado experimentalmente. O mesmo grupo de Chicago mostrou alterações no transporte de fosfato, com a taxa de reabsorção de fosfato mais baixa em los formadores de cálculos de cálcio, e também os níveis de fosfato sérico eram mais baixos em los pacientes quando comparado aos controles. Eles concluíram que os formadores de cálculos de cálcio parecem ter cambios em la manejo tubular del fosfato, com fósforo sérico mais baixo que os controles e que muito provavelmente as fosfatoninas estão involucradas e que a principal seria o FGF23. Este é estudo de nosso grupo do ano passado. Estudamos os pacientes com a hipercalciúria idiopática em 2 grupos. Os pacientes tiveram análises de sangue e de la orina antes do tratamento. E acá, os análises foram depois do tratamento. Observamos que o fosfato sérico e também a taxa de reabsorção de fosfato foi diferente, maior em aqueles aún não tratados, e que houve maior nível de FGF23 em los pacientes que aún não haviam sido tratados. Concluímos que a reversão da hipercalciúria pode afectar directa ou indiretamente o metabolismo do fosfato e do FGF23, quizás a través da retenção de cálcio em el hueso ou cambios en el metabolismo da vitamina D. Outro avanço muito importante na fisiopatogênese foi a evidência de que a formação de los cálculos de oxalato de cálcio é diferente de aqueles de fosfato de cálcio. Os cálculos de oxalato de cálcio se formam a partir da placa de apatita. Nestes casos, há acúmulo em la membrana basal de la asa delgada de Henle e este material se acumula acá. Então, o cálculo de oxalato de cálcio se dá por el crescimento da placa de apatita. Há uma correlação positiva entre a extensão da placa e a calciúria e uma correlação negativa com o volume urinário. E também a extensão da placa predice o número de recorrência de cálculos. Então, esses pacientes que formam cálculo de oxalato de cálcio têm uma enfermidade específica e já bem definida, que é uma enfermidade do metabolismo mineral e ósseo. Neste processo não há nenhuma injúria tubular ou inflamatória. Os cálculos de fosfato de cálcio se formam a partir do acúmulo de material cristalino em los conductos medulares internos e los conductos de Bellin. Pero acá há fibroses e há processo inflamatório que pode generar uma nefropatia túbulo-intersticial papilar focal, também chamada de nefropatia del fosfato.
Y estos pacientes tienen una supersaturación de fosfato de calcio. No se sabe por qué, aún hay especulaciones, tal vez por un aumento del pH urinario, porque tal vez en el sitio de reabsorción anormal de calcio, en esos pacientes, puede ser la porción gruesa del asa de Henle, donde un posible defecto de reabsorción de bicarbonato estaría presente. Estoy terminando. Otro avance fue en el uso de las tiazidas. Este grupo mostró que las tiazidas tendrían una acción también en el túbulo proximal, una respuesta con una respuesta hipocalciúrica, y que hubo una disminución de la calciuria, de la supersaturación de fosfato de calcio, y las tiazidas también disminuyeron el pH urinario. Entonces concluyeron que las tiazidas podrían disminuir la formación de cálculos de calcio y de la progresión de la placa de Randall, debido a una reducción del pH urinario y reducción de la oferta de calcio al túbulo distal. Y sobre los formadores de cálculos de ácido úrico, que hay de nuevo, hay una patogénesis propuesta por este grupo de que los obesos, diabéticos, formadores de cálculos de ácido úrico tendrían una mayor producción de ácido orgánico por metabolismo aeróbico intestinal, porque ellos tienen diferencias en la microflora intestinal. Este estudio más reciente mostró que la obesidad, sobrepeso, no tuvo influencia directa sobre el riesgo litogénico y que la hiperuricemia podría estar asociada a la reducción de la tasa de filtración glomerular y que podría influir en la excreción de los promotores de la cristalización. Para terminar, estas son las recomendaciones de los expertos basadas en evidencias. Entonces, para niños y adolescentes hay que hacer estudio metabólico, todos. Alta ingestión de líquidos, agua, por lo menos la mitad de agua. Cuanto a la dieta, según los cambios metabólicos y de acuerdo con las recomendaciones para sodio, calcio, calorías y proteínas, no restricción. Para los formadores de cálculo de oxalato de calcio con hipercalciuria sintomática, dosis adecuadas de tiazidas, bisfosfonatos aún no recomendados. Hipocitraturia, tratar con citrato de potasio. Para la hiperoxaluria entérica, una dieta pobre en oxalato y rica en calcio. La hiperuricosuria, una dieta específica y citrato de potasio, si necesario. La mayoría mejora con la dieta. Para la cistinuria, siempre un desafío. Alcalinización urinaria, alta ingestión hídrica y una dieta y medicamentos si necesario. Para los cálculos de estruvita, remoción quirúrgica. Y para la terapia clínica de expulsión, tansulosina. Muchas gracias. Muy bien, la verdad, excelente, María. Una puesta al día espectacular. ¿Alguna pregunta? La doctora Alconcher. Sí, yo quería preguntarte unas cuantas cosas, María. La charla estuvo hermosísima. Primero, compartimos muchísimo el manejo de litiasis, en casi todas las cosas, pero nosotros no es rutinario lo de la densitometría. Y quería saber bien, primero, cuál sería la indicación, a qué paciente se la pedirías, y segundo, si no tuviste problema después en la interpretación de los resultados, porque el problema es que las pocas veces que se hizo alguna,
después nadie sabía decirnos dónde estábamos parados por ser un paciente pediátrico. Y la segunda pregunta es que en las recomendaciones me llamó la atención que para la hipercalciuria pusiste tiacidas directamente y no citrato de potasio. ¿Vos no usás citrato de potasio, solamente usás si tienen hipocitraturia? No, no, siempre. Ah, Sí. bueno. Entonces, a la primera pregunta sobre la evaluación de la masa ósea con la densitometría ósea. Hay que tener los softwares pediátricos. Si no, no es posible, porque no se puede comparar un niño con los adultos. Entonces, pero hay softwares pediátricos. Entonces hay que compararlos con la población local. Y no con la T-score, siempre Z-score, en la curva de Gauss, no sé si comprende. No se puede hacer comparación con los adultos. Pero para el diagnóstico no es necesario que tengan siempre la densitometría ósea, solo si hay fracturas recurrentes, ahí sí. Sí, claro. No fracturas de trauma, ¿comprende qué es? Sí, son muchas fracturas que no son de trauma, porque los niños quebran los huesos con frecuencia. Entonces, hacemos, la DEXA es la indicada, pero hay que tener software para los niños. Y es la columna lumbar. No hay que hacer la densitometría del cuello, porque los niños no quedan parados y si movimentan no vale nada. Es de la columna lumbar. ¿Cómo? No ureterales. No tengo experiencia con cálculos más altos, no. Y los estudios no muestran que es efectiva, que es buena. ¿Y el paciente asintomático cuál es la Asintomático? No. Solo si el cálculo es muy grande, que no se va a pasar. Hay criterios que no tenía tiempo para. Hay criterios para decidir qué hacer para los cálculos mayores que 7 milímetros. Ahí pensamos si indicamos no la cirugía, pero la litotripsia extracorpórea, sí son cálculos en la pelvis renal o en el ureter. Sí. Más alto también. Sí, doctora Gap. Usted mostró una diapositiva donde había entre un 30 y un 90% más o menos de factores de riesgo metabólicos asociados a litiasis renal. Bueno, por lo menos en nuestra práctica, yo soy del Hospital de Niños, tenemos casi un 50% de chicos que no le encontramos nada en el metabólico de orina. Entonces, la pregunta es, ¿qué falta para el diagnóstico y cómo pararnos desde el punto de vista de tratamiento? ¿Qué hacer con estos pacientes? Sí. La mayoría los estudios muestran que la mayoría tiene una alteración metabólica. No sé, puede ser que hace los exámenes de orina, los análisis, en tiempos diferentes, porque la calciuria puede cambiar. También puede ser, por ejemplo, de la calciuria. Pero si no encuentro la causa metabólica, yo hago solo las recomendaciones. Alta ingesta de líquidos, muchas frutas, la dieta, si es posible. Y si no hay control, a veces el citrato de potasio, porque el citrato de potasio es considerado como un importante inhibidor de la cristalización de cristales de calcio. Entonces, es esto. Por nada. Muchas gracias. Dos preguntas cortas, acá. Dos preguntas cortas. Una cosa muy frecuente que me pasa es magnesio bajo, hipomagnesemia suelto.
no encontré ningún, hipomagnesiuria, digamos, no encontré en ningún lado la dosis exacta y lo que le voy dando es la voy titrando hasta que tenga un metabólico donde mejore y tenga lo gastrointestinal resuelto, no sé si está bien, digamos, hasta que no tenga diarrea. Y con el ácido úrico algo parecido, le modifico el pH y le regulo la dieta, pero no sé en qué caso se estaría indicando con ácido úrico normal en sangre, si tiene alguna vez indicación también de alopurinol. Alopurinol casi nunca, No. casi nunca. Las modificaciones dietéticas son casi siempre suficientes. Es que, y también la hiperuricosuria aislada es muy poco común. Está siempre asociada con otras alteraciones metabólicas. Yo pienso que una vez usé el alopurinol. El citrato de potasio es indicado. Yo y uso eso. la Está bien. mayoría Perfecto. mejora con el citrato. La otra Y lo pregunta. del magnesio, no Magnesio. encuentro una dosis, porque tengo muchos pacientes que solo tienen magnesio disminuido y no encuentro Sí. una dosis y empiezo a ojo, la verdad. Hasta que... Una pregunta muy importante que debe hacer a los padres, los niños, es que si están comiendo frutas, que casi nunca comen frutas. Si modifica la dieta, la hipomagnesiuria también como resulta, suba. Sí. ¿Y sí suplemento con magnesio o no? Muy raramente. En pacientes que son formadores de cálculos de cálcio, que tienen hipercalciuria, si no consigo controlarlos con el citrato de potasio asociado a la tiacida, a veces asocio el magnesio. Muchísimas el gracias. citrato de potasio y magnesio, más tiacidas. María, porque insistí mucho con las frutas. Fruta. Y si yo vi la foto de las frutas de ustedes, me da envidia. Ahora, ¿cuáles son las frutas? Porque ¿Cuáles son las no frutas? me vas a decir que le dé mango, papaya, porque... Sí, todas las frutas tienen citrato y tienen potasio y magnesio, todas tienen. Las cítricas tienen más citrato y hay otras que tienen más potasio. Naranja, banana, el pésego, esto es. Sí, quería hacer una pregunta. A veces, no siempre. Y también, no es. La orientación es que si todos los pacientes que tienen cristales en la orina, no necesariamente son formadores de cálculo, pero todos que forman cálculos tienen cristales en la orina. Y los cristales es que el centro del cristal puede ser de ácido úrico, por ejemplo, pero se deposita calcio. Entonces, el cristal no es, a no ser que sea de cistina o otros que son muy característicos. No necesariamente, pero no necesariamente. Ajá. Ajá. Sí, claro, sí. Puede ser, sí, claro. De acuerdo, estoy de acuerdo, sí. ¿Puedo? Sí. Quería hacer una preguntita. Yo tengo 3 pacientes con cistinurias. Le agregué el citrato de potasio. Le agregué, le subí, porque mi fin era buscarle el pH alcalino. Estoy en 12, me da miedo, porque decir, para que no alcalinice la sangre. Pero más o menos la pregunta es la siguiente. La dosis aproximada que se puede seguir con el Urokit para que no haga, porque es un paciente que deja de tomar agua y deja el Urokit y empieza con los cálculos. Y algunos cálculos grandes. Y a veces hace, tomando el Urokit, cálculos pequeños.
Es decir, ¿cuál es la dosis que yo puedo manejar? Porque mi fin es negativizar, es alcalinizar la orina. De citrato. Sí, del citrato la de dosis. potasio. Es que la cistinuria es muy difícil, Ay, el sí. control es muy difícil porque lo más importante es la cantidad de agua, de líquidos. Claro. Tiene que orinar mucho, 2, 3 litros más que eso al día. Y los niños y adolescentes no ingieren la cantidad de agua necesaria. La dosis del citrato se controla por el pH urinario con la BISTIC, que no debe subir más que 7.5. No llego, 6, 6,5, nunca llego a 7. Entonces puede subir porque el bueno. peligro está que empieza la precipitación de fosfato, de calcio. Perfecto. Entonces ellos tendrán cálculo de fosfato de calcio y de cistina. Pero no es fácil mismo, es muy difícil. La hidratación sí es lo más importante que Bien. el citrato. Muchas gracias.